Nunca pensé que un simple viaje en familia podría convertirse en la peor pesadilla de mi vida. El viaje empezó como cualquier otro. Mis papás, mi hermano y yo íbamos en el coche, rumbo a la casa de unos amigos que vivían en el campo, lejos de la ciudad. El aire de la tarde entraba por la ventana, y el sol, ya casi ocultándose, se filtraba entre los árboles al borde de la carretera. Todo se sentía tranquilo, hasta relajado. Mi mamá tarareaba una canción mientras mi papá manejaba, concentrado en la carretera. Mi hermano, que iba sentado junto a mí en la parte de atrás, estaba dormido con la cabeza apoyada en mi hombro. Yo veía pasar el paisaje, perdido en mis pensamientos. Nada parecía fuera de lo normal. De repente, el coche dio un tirón, como si hubiera chocado con algo invisible, y se apagó. Papá frunció el ceño y trató de encenderlo varias veces, pero lo único que conseguimos fue un ruido sordo, como si el motor estuviera a punto de morirse. Nos quedamos varados en medio de la carretera, rodeados por el monte, y el cielo empezaba a ponerse más oscuro de lo que me gustaba admitir. «Voy a revisar el motor», dijo mi papá, ya algo molesto, y salió del coche. Mamá fue con él, tal vez para ayudar o tal vez solo para no dejarlo solo. El celular no tenía señal, y el camino estaba completamente desierto. «No se tarden, por favor», les pedí, aunque mi voz traicionó el nerviosismo que intentaba disimular. Los vi alejarse por la carretera, y después de un rato, sus figuras desaparecieron entre los árboles. Nos quedamos mi hermano y yo en el coche, la noche cayendo a nuestro alrededor más rápido de lo que me hubiera gustado. Encendí la radio para intentar calmarme y distraerlo, aunque en el fondo yo también necesitaba algo que rompiera el silencio que comenzaba a hacerse sofocante. Mi hermano se despertó y al darse cuenta de que estaba oscuro, me miró preocupado. «¿Y mis papás?», preguntó en voz baja. «No te preocupes, ya regresan», le dije tratando de sonar seguro, aunque por dentro la preocupación me estaba carcomiendo. La radio soltó un pitido, y de pronto, en lugar de música, salió una transmisión de emergencia. Una voz grave y tensa anunciaba algo que hizo que se me helara la sangre. «Se ha reportado la fuga de un peligroso criminal de una prisión cercana», decía el locutor, con un tono de voz que hacía imposible ignorarlo. «Las autoridades recomiendan no salir de sus vehículos y no detenerse bajo ninguna circunstancia. Repito, no abandonen sus vehículos». Apagué la radio de inmediato, intentando que mi hermano no se diera cuenta de lo que acabábamos de escuchar. Pero él ya tenía los ojos bien abiertos, y la oscuridad a nuestro alrededor parecía volverse más espesa, más inquietante. Pasaron los minutos, largos y pesados, y mis papás no regresaban. El silencio afuera era absoluto, solo el susurro del viento entre los árboles rompía la quietud. Intenté concentrarme en cualquier otra cosa, pero el miedo se filtraba, lento, por todas partes. Y entonces, lo escuchamos. Un golpecito. Apenas perceptible, como si algo pequeño hubiera caído sobre el techo del coche. Mi hermano me miró con los ojos bien abiertos, y yo solo me encogí de hombros, intentando restarle importancia. Pero el golpe se repitió. Esta vez más fuerte. Algo estaba golpeando el coche, y no era ni el viento ni una rama. «¿Qué fue eso?», preguntó mi hermano, su voz temblando. No le respondí, porque en ese momento tampoco sabía qué decir. Pero los golpes no se detuvieron, al contrario, comenzaron a aumentar en intensidad. El sonido era fuerte, seco, como si alguien estuviera golpeando con violencia la parte de arriba del coche. Mi hermano empezó a llorar, y el miedo que yo intentaba contener comenzó a desbordarse. Cada golpe parecía retumbar en mis propios huesos. Estábamos atrapados, sin saber qué hacer. Mi mente se llenaba de imágenes horribles, recordando las palabras de la radio, y sentía el pánico apoderarse de mí. «No aguante más. ¡Vámonos!», le grité a mi hermano, y abrí la puerta del coche de un tirón. Salimos corriendo hacia el monte, sin pensar, solo impulsados por el instinto de escapar. La oscuridad nos envolvió de inmediato, y el viento frío nos cortaba la cara mientras corríamos sin rumbo. Mi hermano lloraba, y yo solo podía seguir corriendo, tirando de él, sin atreverme a mirar atrás. Pero cometí el error de hacerlo. De girar la cabeza. Al voltear, vi una figura parada sobre el techo del coche. Era un hombre, grande y corpulento,
y lo que sostenía en las manos hizo que mi corazón se detuviera. Al principio no entendí lo que veía, pero después de un segundo, la realidad golpeó como una bofetada de hielo. El hombre estaba golpeando el coche con algo, con las cabezas de mis papás. No pude gritar. No pude hacer nada más que seguir corriendo, arrastrando a mi hermano a través del monte, mientras el eco de esos golpes seguía resonando en mi cabeza. Y aunque no miré atrás de nuevo, esos golpes, ese maldito sonido no dejaba de retumbar en mis oídos, como si el monstruo que había sobre el coche supiera que, aunque lográramos escapar, nunca dejaríamos de escucharlo. Hace unos años, durante las vacaciones de verano, decidí ir a un campamento con un grupo de amigos. El lugar era una reserva natural, rodeada de montañas y bosques espesos. El paisaje era impresionante, pero también podía resultar un poco intimidante si te alejabas demasiado de los caminos señalizados. Una tarde, algunos de nosotros nos aventuramos en una excursión más larga de lo que habíamos planeado. Lo típico, confiados, pensando que sabíamos más de lo que en realidad sabíamos. Pero después de un par de horas caminando, nos dimos cuenta de que estábamos completamente perdidos. Al principio, tratamos de seguir nuestras huellas, pero todo el paisaje comenzaba a verse igual. Cada árbol, cada sendero parecía repetirse una y otra vez, como si estuviéramos atrapados en un bucle sin fin. El sol comenzaba a ocultarse, y con él, nuestra calma se desvanecía. Mientras discutíamos nerviosos sobre qué hacer, vimos a lo lejos la figura de un hombre. Caminaba lentamente, algo encorvado, con un hacha colgando de su espalda. Nos quedamos paralizados por un momento. Nadie decía nada, pero todos estábamos pensando lo mismo. No parecía la clase de persona que querrías encontrar en un lugar tan solitario. Sin embargo, la desesperación era mayor que nuestras dudas, así que decidimos acercarnos. «Perdón, estamos perdidos», dije en voz alta, tragando el nudo que tenía en la garganta. «¿Podrías ayudarnos a encontrar el camino de vuelta al pueblo?» El hombre se detuvo y se giró hacia nosotros. Su rostro era áspero, con arrugas profundas que parecían marcadas por años de duro trabajo al aire libre. A pesar de su aspecto, su sonrisa era amplia, cálida, casi reconfortante. «Claro», respondió con una voz grave, pero amigable. «El camino de vuelta es complicado si no lo conoces. Mi nombre es Damián, pero todos me llaman Dami. Los acompaño». Nos sorprendió lo amable que resultó ser. No parecía tener prisa, y a medida que caminábamos, nos contó historias del bosque y del pueblo. Nos hacía reír con anécdotas simples, y poco a poco, el miedo inicial se fue desvaneciendo. Su compañía nos tranquilizaba. La noche caía rápidamente, pero él parecía conocer cada piedra y cada árbol, moviéndose con una seguridad que nos reconfortaba. «¿Cómo es que conoces tan bien este lugar?», le preguntó uno de mis amigos. Dami sonrió, mirando al frente, como si estuviera recordando algo lejano. «He vivido aquí toda mi vida», respondió, con ese tono pausado que ya empezábamos a reconocer como suyo. Finalmente, llegamos al pueblo. Las luces de las casas comenzaron a brillar a lo lejos, y el alivio nos recorrió el cuerpo. Estábamos a salvo. Antes de despedirnos, uno de mis amigos sacó su celular y propuso tomar una foto con Damián, como recuerdo de la experiencia. «¿Una foto? Claro, ¿por qué no?», dijo Damián, con su habitual sonrisa. Nos pusimos en fila, y él se colocó en el centro, con su hacha descansando a un lado. El flash iluminó nuestros rostros cansados pero aliviados, y nos despedimos agradecidos. Damián nos dio un último adiós con la mano antes de desaparecer en la oscuridad. Al llegar al pueblo, quisimos contarle a la gente del lugar sobre el amable hombre que nos había guiado de regreso. Cuando mencionamos su nombre, Damián, las caras de los lugareños cambiaron. Nos miraron con extrañeza, algunos incluso con miedo. «¿Damián?», dijo una mujer mayor, entrecerrando los ojos. «El único Damián que hemos conocido aquí, bueno, murió hace años». Nos quedamos en silencio. Ella continuó, aunque parecía dudar si seguir hablando o no. Damián vivía solo, en las montañas. Siempre llevaba su hacha consigo, era su herramienta de trabajo. Un día, tropezó mientras cortaba leña. El hacha le cortó la pierna, y murió desangrado antes de que pudieran encontrarlo.
Nos quedamos helados. Intentamos reír, fingir que era una broma macabra o una confusión, pero algo no encajaba. Las coincidencias eran demasiadas. Para calmarnos, sacamos el celular y buscamos la foto que nos habíamos tomado con él. Pero cuando la imagen apareció en la pantalla, nuestros corazones se detuvieron. Damián ya no estaba en la foto. Ahí estábamos todos, sonriendo aliviados, pero el espacio donde él debía estar estaba vacío. Como si nunca hubiera estado allí, como si fuera solo una sombra que nos acompañó por un rato en el bosque. Nadie dijo nada. Solo nos miramos, compartiendo el mismo pensamiento. ¿Habíamos sido guiados por el espíritu de un hombre muerto? Esa noche, no dormí. Aún puedo sentir el frío en la piel cuando pienso en su sonrisa, en su voz amigable, y en cómo, al final, se desvaneció sin dejar rastro. Era una noche de sábado, y estábamos todas reunidas en la casa de Valeria. Sus papás habían salido de viaje, así que teníamos toda la casa para nosotras. Como cualquier pijamada, la noche comenzó con risas, películas de terror y una que otra historia de miedo. Todo iba bien hasta que Jimena, una de las chicas, sacó el tema de Don Lupe, un anciano del barrio que habían enterrado hace poco en el cementerio que estaba a unos cuantos minutos de la casa. Dicen que lo enterraron vivo, comentó Jimena, como si estuviera contando la más tétrica de las leyendas. Sí, que en su velorio la gente juraba haber escuchado rasguños dentro del ataúd, añadió Mariana, mirando a las demás con expresión sombría. Cuando abrieron el ataúd, encontraron marcas de uñas por dentro. El pobre Don Lupe trató de salir, pero ya era tarde. De pronto, el ambiente se volvió tenso. La casa se sentía más fría y la oscuridad afuera, más densa. Valeria, siempre buscando hacer las cosas más dramáticas, apagó las luces, dejándonos a todas en la penumbra. Pero Lucía, la más escéptica del grupo, no parecía ni un poco impresionada. Se rió burlonamente, sacudiendo la cabeza. «¿Por Dios? ¿En serio creen en esas historias?», dijo con tono sarcástico. «No sean ingenuas, nadie puede ser enterrado vivo así como así». Su actitud hizo que nos molestáramos un poco. No era tanto si creíamos o no en la leyenda, sino que Lucía siempre encontraba la manera de desacreditar nuestras historias. Así que Jimena, siempre atrevida, decidió retarla. «Si eres tan valiente, ¿por qué no vas al cementerio?», le dijo con una sonrisa maliciosa. «A ver si te atreves a ir sola y clavar una estaca en la tumba de Don Lupe como prueba». Valeria, que nunca dejaba pasar la oportunidad de agregar algo, añadió. «Sí, y de paso te tomas una foto junto a la tumba. Si no te da miedo, hazlo». Lucía nos miró, como si el reto fuera un chiste para ella, y con esa sonrisa confiada que siempre tenía, aceptó sin dudarlo. «Está bien, lo haré», dijo, como si fuera la cosa más fácil del mundo. Nosotras le dimos una estaca que Valeria tenía en el garaje, más como parte de la broma que otra cosa, y antes de que pudiéramos decirle algo más, Lucía ya había salido de la casa, caminando sola hacia el cementerio. Nos quedamos en la oscuridad, esperando. Al principio, todavía bromeábamos, seguras de que en unos minutos regresaría burlándose de nosotras. Pero el tiempo empezó a pasar. Media hora. Luego una hora. Y nada de Lucía. El ambiente se había vuelto inquietante. Las risas se desvanecieron, y solo nos quedamos escuchando el silencio de la casa. Después de otra hora, todas estábamos nerviosas. Nos mirábamos unas a otras sin saber qué hacer. Algo no estaba bien, y empezábamos a arrepentirnos de haberla retado. «Quizá está tratando de asustarnos», murmuró Valeria, aunque su voz temblaba un poco. Pero el miedo ya se había apoderado de nosotras. Queríamos encender las luces, salir corriendo a buscarla, pero nadie se movía. El miedo nos paralizaba. Finalmente, al amanecer, decidimos que era hora de ir al cementerio a buscarla. Caminamos en silencio, el corazón latiendo a 1000 por hora, sin saber qué esperar. Al llegar, vimos la tumba de Don Lupe, y allí estaba Lucía, tirada en el suelo, junto a la estaca que le habíamos dado. Nos quedamos congeladas. Lucía estaba tendida sobre la tierra, sin vida. Lo más aterrador fue que su falda estaba atrapada bajo la estaca que había clavado en la tumba.
Parecía que, al tratar de levantarse, no pudo porque su falda estaba enganchada, y en medio de la oscuridad y el pánico, probablemente pensó que algo o alguien la había agarrado desde el suelo. Los padres de Valeria y las autoridades llegaron poco después. Los doctores dijeron que Lucía había muerto del susto. Su corazón simplemente no soportó el terror. Nunca volvimos a hablar del tema entre nosotras, pero hasta el día de hoy, cuando paso cerca de ese cementerio, no puedo evitar mirar hacia esa tumba y recordar esa noche. Hace un tiempo, mi amiga Laura y yo decidimos hacer una sesión de Ouija por primera vez. Nunca antes nos habíamos atrevido, pero estábamos intrigadas por todas esas historias que habíamos escuchado. Llamamos a 2 amigas más, Fernanda y Ana, para que nos acompañaran, ya que habíamos leído que era mejor hacerlo en grupo. No fue fácil convencerlas, pero después de tanta insistencia, aceptaron. Así que lo preparamos toda una noche, un poco nerviosas, y comenzamos la sesión. Todo iba bien al principio, pero después de unos minutos, Ana, que siempre ha sido la más escéptica, se levantó de repente y dijo, «Esto es una tontería, yo me largo de aquí». Nos quedamos un poco incómodas y asustadas, pero como no estábamos del todo seguras de lo que estábamos haciendo, decidimos dejarlo para otra ocasión. Unos días después, Ana me llamó y se notaba que estaba asustada. Me contó que, mientras caminaba de regreso a su casa después de haber estado estudiando en la biblioteca, pasó frente a una casa abandonada que estaba cerca de su colonia. Ahí, según me dijo, vio a una niña vestida de blanco que se le acercó y le pidió que jugara con ella. Ana, pensando que era una broma o que alguien le estaba jugando una mala pasada, le respondió que no podía, que tenía que llegar rápido a su casa. En ese momento, la niña comenzó a llorar, pero sus lágrimas no eran normales, eran lágrimas de sangre. Ana se asustó tanto que salió corriendo, y fue entonces cuando me llamó. Al principio, no le di mucha importancia. Pensé que estaba exagerando o que había malinterpretado algo. Sin embargo, me puse a pensar en lo que había pasado durante la sesión de Ouija y cómo Ana se había marchado de mala manera. Tal vez no tenía nada que ver, pero no podía sacarme esa sensación extraña de la cabeza. Esa noche me dormí con la mente inquieta. Al día siguiente, Ana me llamó de nuevo, diciéndome que estaba sola en casa y que tenía miedo. Estaba estudiando para un examen, pero después de lo que había pasado la noche anterior, no podía concentrarse. Me pidió que fuera a acompañarla, y como yo también tenía que estudiar, acepté. Tomé el camión y fui a su casa. Todo iba bien hasta que, mientras estábamos estudiando en su cuarto, escuchamos un sonido raro, como si algo estuviera arañando la pared. Las 2 volteamos al mismo tiempo, y lo que vimos nos dejó paralizadas. La niña que Ana me había descrito estaba sentada en la orilla de su cama, arañando la pared con sus uñas largas y desgastadas. Tenía el mismo vestido blanco y su rostro estaba cubierto de manchas de sangre, como si siguiera llorando. No lo pensamos 2 veces. Salimos corriendo del cuarto, aterradas. Bajé las escaleras lo más rápido que pude, pero cuando llegué a la puerta, me di cuenta de que Ana ya no estaba detrás de mí. Grité su nombre, pero no obtuve respuesta. Estaba demasiado asustada como para regresar a buscarla, así que seguí corriendo hasta salir de la casa. Esa misma noche, la policía se presentó en mi casa con una noticia devastadora. Ana había muerto en las escaleras de su casa. La encontraron con su inhalador en la mano, y el dictamen oficial fue que había sufrido un ataque de asma. Pero lo que más me impactó fue lo que dijeron los oficiales. El rostro de Ana tenía una expresión de terror indescriptible. Después de ese día, no pude sacarme la imagen de la niña de la cabeza. Fui sometida a tratamiento psiquiátrico durante varios meses, y aunque poco a poco me fui recuperando, seguía sintiendo que algo estaba mal. La semana pasada, encontré una nota en mi buzón. Estaba escrita con una letra infantil y decía, «Tu amiga murió por no querer jugar conmigo. Ahora tengo una muñeca nueva. ¿Quieres jugar tú?». Al principio pensé que era una broma de mal gusto, ya que la historia de Ana se había vuelto muy conocida en el pueblo. Pero una parte de mí siente que hay algo más detrás de esa nota. No sé qué pensar. ¿Será que esa niña vendrá por mí también? Hace un par de años, fui a un viaje de negocios a Guadalajara. No conocía mucho de la ciudad, pero unos amigos, Mariana y Andrés,
me ofrecieron quedarme en su casa, una gran casona antigua en las afueras. La casa era impresionante, con techos altos, muebles de madera oscura y un jardín que parecía salido de una película de época. Esa noche, después de una cena deliciosa, nos quedamos platicando en la sala, recordando viejos tiempos y riéndonos. La conversación fluyó hasta que el cansancio me venció. Al llegar a mi habitación, me di cuenta de que no podía dormir. La inquietud me mantenía despierto, como si algo en el aire estuviera fuera de lugar. Miré el reloj, eran ya varias horas pasadas de la medianoche. De repente, escuché un ruido que me hizo sobresaltarme. Al principio pensé que era mi mente jugando trucos, pero luego el sonido se hizo más claro, parecía el motor de un coche. Intrigado, me levanté y me acerqué a la ventana. La calle estaba oscura y desierta, iluminada solo por la tenue luz de la luna. Pero allí, en la entrada de la casa, vi un coche fúnebre negro. No era un vehículo común, su diseño era antiguo, como sacado de una película de terror. Miré con atención y vi que no estaba vacío. Varias figuras se asomaban desde el interior, pero lo que realmente me heló la sangre fue el conductor. Tenía un rostro inexpresivo y una mirada fría que parecía atravesarme. De repente, el hombre alzó la vista, y con una voz profunda y vacía dijo: «Hay espacio para uno más». Mis manos se pusieron frías, y un escalofrío recorrió mi espalda. No podía apartar la mirada. El conductor esperó un momento, como si me diera tiempo para decidir. Pero yo estaba paralizado, incapaz de responder. Finalmente, dio la vuelta y se marchó, desapareciendo en la oscuridad. Regresé a la cama, intentando convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación. Sin embargo, una sensación inquietante se apoderó de mí, como si una sombra hubiera invadido la casa. Pasé el resto de la noche dando vueltas en la cama, sin poder encontrar la calma. A la mañana siguiente, decidí contarles a Mariana y Andrés lo que había visto. Ambos se rieron y me dijeron que probablemente estaba cansado o que me había imaginado las cosas. «Eso pasa cuando estás en un lugar desconocido», dijo Andrés, mientras tomaba su café. A pesar de sus risas, no pude deshacerme de la sensación de inquietud. Después del desayuno, me despedí de ellos y me dirigí a la ciudad, donde tenía reuniones en un moderno edificio de oficinas. Pasé el día entre citas y charlas, tratando de mantener mi mente ocupada, pero el recuerdo del conductor me seguía atormentando. Al final del día, ya cansado, regresé al edificio para tomar el ascensor que me llevaría al lobby. Cuando las puertas se abrieron, vi que el elevador estaba lleno. Había varias personas esperando, pero mi corazón se detuvo al ver al conductor del coche fúnebre entre ellos. Me miró fijamente con esos ojos oscuros y penetrantes. «Hay espacio para uno más», dijo con su voz tan fría como la noche anterior. El terror me paralizó, y con un hilo de voz, respondí: «No, gracias. Prefiero esperar el siguiente». Las puertas se cerraron y el elevador comenzó a bajar. Sentí que la adrenalina me recorría mientras trataba de calmarme. Pero de repente, un estruendo sacudió el edificio, un sonido ensordecedor que resonó en mis oídos. Las luces comenzaron a parpadear y las alarmas sonaron. La gente comenzó a correr hacia las escaleras. En medio del caos, me enteré de que el elevador en el que había estado a punto de subir se había desplomado. Cayó al fondo del pozo, y las personas que estaban dentro no habían sobrevivido. Una mezcla de culpa y horror se apoderó de mí. ¿Por qué el conductor había aparecido nuevamente? Esa noche, mientras regresaba a casa de mis amigos, mi mente seguía atrapada en lo sucedido. La imagen del conductor del coche fúnebre no me dejaba en paz. Cuando llegué a la casa, Mariana y Andrés me recibieron con preocupación. Les conté lo que había pasado, pero parecían escépticos, como si no pudieran concebir lo que había vivido. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, encontré una nota en mi mochila. Estaba escrita con una letra pulcra y limpia, y decía: «Te vi hoy. Tuviste suerte de no subir. Pero no te preocupes, volveré por ti». Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. ¿Quién había escrito eso? A pesar de que al principio pensé que era una broma, una parte de mí sabía que había algo más oscuro acechando en las sombras. Esa noche, no podía dejar de pensar en la frase: «Hay espacio para uno más». No sabía si el conductor realmente volvería,
pero la sensación de que algo me seguía no me abandonó. Decidí irme de Guadalajara a la mañana siguiente, pero sabía que esa experiencia no se borraría de mi mente. ¿Vendría a buscarme? La incertidumbre se instaló en mi pecho como una sombra persistente, y con cada momento que pasaba, me preguntaba si realmente había escapado del destino que el conductor había preparado para mí. Una noche como cualquier otra, estaba solo en casa, sentado en mi sillón favorito, cuando sentí una extraña necesidad de ir al baño. Mientras lavaba mis manos, algo capturó mi atención en el espejo. Al principio, pensé que solo era mi reflejo, pero me di cuenta de que la figura en el cristal no se movía como yo. Se quedó ahí quieta, mirándome fijamente. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Intenté racionalizarlo, creyendo que era un efecto de la luz o simplemente mi mente jugando trucos. Me acerqué al espejo, pero la figura seguía inmóvil, y sus ojos eran diferentes a los míos, llenos de una oscuridad profunda, como si miraran a través de mí. No reflejaban luz, solo un vacío que me hizo retroceder instintivamente. Di un paso atrás, sintiendo el suelo frío bajo mis pies descalzos, mientras el ambiente a mi alrededor se volvía pesado. El aire, que antes era neutro, ahora se sentía denso y cargado de una presencia que no podía explicar. Quise salir del baño, alejarme del espejo, pero mis piernas no respondían. Era como si la sombra en el cristal me retuviera, atrapado en su mirada. Finalmente, retrocedí lentamente, decidido a romper el contacto visual con esa cosa. Cuando giré para salir corriendo, vi que la figura ya no estaba en el espejo. El alivio inicial duró solo un segundo, hasta que, en el reflejo de las baldosas, vi una sombra que no era la mía. Estaba parada detrás de mí, una presencia que no podía identificar. Su silueta era alta, delgada, sin rostro, pero con una cabeza inclinada hacia un lado, como si me estudiara. El aire se enfrió, y el silencio fue roto por un sonido que apenas se distinguía, un susurro. No era un idioma que conociera, pero esas palabras me calaban hasta los huesos. El sonido era inhumano, rasposo, como si la garganta de aquella figura estuviera rota, forzada a emitir esas palabras. Intenté correr, pero mis piernas no respondían. El miedo me paralizaba. Sentí una mano, helada y áspera, cerrándose alrededor de mi cuello. El contacto me sacudió. Pude sentir cómo sus dedos largos y afilados se clavaban en mi piel, cortando ligeramente la respiración. Mi visión se nubló, y el cuarto comenzó a desvanecerse. Todo se volvió oscuro, y justo antes de perder el conocimiento, escuché claramente una frase, dicha al oído, en ese tono imposible: no eres tú el que vive aquí, soy yo. Desperté en el suelo del baño, aturdido. No sé cuánto tiempo había pasado. El espejo estaba roto, sus pedazos esparcidos por el piso. Me toqué el cuello, esperando encontrar alguna marca, pero no había nada. Todo parecía igual, salvo por una sensación extraña. Era como si la casa ya no fuera la misma. Como si algo, o alguien, hubiera quedado atrapado conmigo. Durante los días siguientes, todo cambió. Escuchaba pasos cuando estaba solo, susurros a la distancia que desaparecían cuando me acercaba. Las luces parpadeaban sin razón, y los relojes en la casa dejaban de funcionar a medianoche exacta. Empecé a tener la sensación de que no estaba solo, que la figura seguía allí, en las sombras, observándome. Sabía que, en cualquier momento, cuando menos lo esperara, aparecería de nuevo. Una noche, decidido a enfrentar lo que fuera que me estuviera acechando, fui al baño con un espejo nuevo. Me paré frente a él, con la respiración entrecortada, esperando que algo sucediera. Pasaron minutos que parecieron horas, hasta que, finalmente, me vi reflejado. Nada raro. Solo mi rostro, cansado y pálido, mirándome de vuelta. Me reí, aliviado, y me incliné sobre el lavabo para mojarme la cara. Cuando levanté la vista, la sombra estaba de nuevo en el espejo, más cerca que antes, casi pegada a mí. Pero esta vez, no estaba sola. Estaba rodeada de otras figuras, decenas de ellas, todas mirando, todas susurrando las mismas palabras que no podía entender. El frío volvió, y el pánico me paralizó. No era solo una sombra. Eran muchas. Eran almas atrapadas, reclamando algo que no podía comprender.
Sentí el tirón en mi pecho, como si algo intentara arrastrarme hacia el espejo. Mi reflejo comenzó a distorsionarse, alargándose grotescamente, y entonces lo entendí. No era mi casa la que estaba mal. Era el espejo. Era la puerta. Y yo ya no podía escapar. No soy de los que creen en lo paranormal, pero lo que sucedió en mi casa de vacaciones cambió mi perspectiva para siempre. Había decidido pasar unos días solo en aquella cabaña en el bosque, lejos de la ciudad, para desconectar del trabajo y las preocupaciones. La primera noche fue tranquila, el sonido de las hojas y el crujir del viento contra los árboles me arrullaron hasta dormir. Pero la segunda noche, todo cambió. Eran cerca de las 12 cuando empecé a escuchar ruidos en la casa. Al principio, lo atribuí a la vieja estructura. Después de todo, las casas de madera suelen crujir con el viento y estaba bastante aislado en la montaña. Sin embargo, estos sonidos no eran normales. Eran pasos. Pasos que resonaban en el pasillo fuera de mi habitación, uno tras otro, lentos y pesados, como si alguien estuviera caminando de un lado a otro. Me levanté y abrí la puerta, esperando encontrar algo que explicara el sonido. El pasillo estaba vacío, solo iluminado por la luz tenue de la luna que se colaba a través de una pequeña ventana al final. Decidí regresar a la cama, convenciéndome de que había sido mi imaginación. Pero en cuanto cerré la puerta, los pasos regresaron, esta vez más fuertes, más insistentes. Esta vez no se trataba de un simple crujido, eran pisadas reales, como si alguien o algo estuviera recorriendo los pasillos de la cabaña, cada vez con más energía, como si estuviera impaciente. El sonido llegó hasta mi puerta, y entonces escuché como el pomo de la puerta giraba lentamente, como si alguien intentara abrirla desde el otro lado. El corazón me martillaba en el pecho. Me quedé quieto por un momento, sin atreverme a moverme. De repente, el pomo dejó de girar. Fue entonces cuando escuché un susurro, bajo y casi imperceptible, pero lo suficiente para helarme la sangre. La voz era inhumana, distorsionada, como si viniera de otro lugar, repitiendo una palabra que no lograba comprender. Abrí la puerta bruscamente, esperando ver algo, cualquier cosa, pero no había nadie. El pasillo seguía vacío. El silencio fue tan abrumador que apenas podía oír mi propia respiración. Cerré la puerta con llave y volví a la cama, convencido de que todo esto era producto del cansancio, de estar solo en un lugar tan apartado. Pero entonces, los pasos volvieron. Esta vez eran más rápidos, como si alguien corriera por la casa, y los golpes en las paredes empezaron a acompañarlos. Primero, suaves, luego con fuerza, como si alguien o algo estuviera arrastrándose por las paredes y el techo. Mis nervios estaban a punto de romperse cuando escuché algo aún más perturbador, una risa. No era una risa alegre, sino una carcajada burlona, distorsionada, como si alguien disfrutara viendo mi terror. En ese momento, algo en mí hizo clic. Tomé mi linterna y salí corriendo de la casa sin mirar atrás. No me importaba la oscuridad del bosque, ni el frío de la noche. Llegué al coche, encendí el motor y me quedé ahí, con los faros apuntando hacia la cabaña. Los ruidos cesaron por completo, y por un segundo pensé que quizás todo había sido una pesadilla. Pero entonces, algo me hizo levantar la vista hacia la ventana del segundo piso. Allí, en la oscuridad, se encontraba una figura. Apenas distinguible por la luz de la luna, pero claramente observándome desde detrás del cristal. No tenía rostro, solo una sombra que parecía formar una sonrisa retorcida. Y aunque estaba demasiado lejos para escucharlo, en mi mente juraría que aún podía oír esa risa burlona. Aceleré el coche y me alejé lo más rápido que pude. El camino de regreso al pueblo fue un largo descenso por caminos sinuosos, pero no me detuve hasta llegar a la seguridad de la civilización. Al día siguiente, volví por mis cosas con la luz del día. No quería pasar ni un segundo más en ese lugar, pero algo me impulsaba a cerrar ese capítulo de una vez por todas. Al llegar, la cabaña parecía inofensiva bajo el sol. Nada en su exterior daba indicios de lo que había sucedido la noche anterior. Entré con cautela y recogí mis pertenencias. Pero mientras revisaba la planta baja, algo me llamó la atención. En el suelo del pasillo había huellas. Huellas sucias de barro, como si alguien hubiera estado caminando descalzo por la casa. Lo extraño es que no iban hacia ninguna puerta o ventana,
comenzaban justo en el centro del pasillo y se detenían frente a mi habitación. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Decidí irme de inmediato, sin hacer más preguntas, y no he vuelto desde entonces. Pero hay algo que no puedo sacarme de la cabeza, cada vez que me quedo solo en casa, por las noches, cuando todo está en silencio, juro que escucho pasos en la distancia, lentos, como si alguien estuviera caminando justo fuera de mi habitación, esperando que me levante para mirar. Hace un par de semanas, encontré una carta en mi buzón, sin remitente ni dirección. Solo mi nombre escrito en tinta negra, con una caligrafía pulcra y precisa. No suelo recibir cartas, así que la curiosidad me ganó, y la abrí. Dentro, solo había una frase escrita: te veo cada noche. Al principio, me reí nervioso. Creí que era alguna broma estúpida, tal vez de algún vecino que quería asustarme. Pero cuanto más pensaba en ello, menos gracia me hacía. Esa frase resonaba en mi cabeza como un eco persistente. Esa noche, después de apagar las luces, me acosté intentando sacarme la idea de la cabeza. Pero algo no se sentía bien. Era como si el aire de la habitación se hubiera vuelto más pesado, y cada pequeño crujido de la casa se amplificaba en la oscuridad. No había nadie más conmigo, pero sentía que no estaba solo. La sensación de ser observado se hizo tan intensa que no pude ignorarla más. Miré alrededor, escaneando cada rincón de la habitación, esperando ver algo, cualquier cosa. Pero no había nada. Las noches siguientes fueron peores. Ya no podía descansar bien. Apenas lograba cerrar los ojos cuando sentía esa presencia, como si una sombra invisible estuviera observándome desde los rincones más oscuros del cuarto. No podía explicarlo, pero era palpable, como si algo estuviera allí, acechando, esperando. Decidí hacer lo más lógico. Me convencí de que era mi mente jugándome una mala pasada, producto de la sugestión por la carta. Para probar mi propia cordura, una noche me quedé despierto, con todas las luces apagadas, observando, esperando a que algo sucediera. Al principio, todo fue silencio. Pero después de unas horas, justo cuando el sueño comenzaba a ganarme, escuché un susurro. Era mi nombre. Lo escuché claramente, como si alguien estuviera de pie junto a mi oído. Me levanté de un salto, encendiendo todas las luces de la casa. Busqué por cada rincón, revisé puertas y ventanas. Nada. Nadie. Pero esa voz era tan real. Al día siguiente, no pude evitar pensar en la carta. ¿Quién me la había enviado? ¿Quién me observaba cada noche? Intenté racionalizarlo, pero el miedo se fue colando en cada aspecto de mi día. Cada sombra que veía en las esquinas de las calles me hacía voltear bruscamente. Cada sonido, cada crujido en mi casa me ponía los nervios de punta. Ya no era solo en la noche, ahora sentía que alguien me seguía a todas partes. Hace 2 días, encontré una segunda carta en mi buzón. Esta vez, no había texto, solo una imagen impresa en papel fotográfico. La fotografía me heló la sangre, era yo, durmiendo en mi cama. Pero no estaba solo. A los pies de la cama, una figura oscura, sin rostro, se inclinaba hacia mí, como si me estuviera estudiando en la oscuridad. Su presencia era densa, palpable, y aunque su cara no era visible, podía sentir el odio y el hambre que emanaban de esa cosa. Mi primer instinto fue buscar ayuda. Llamé a la policía, quienes tras escuchar mi historia y ver la fotografía, no supieron qué hacer. No había signos de entrada forzada en la casa, y no había más pistas que las 2 cartas anónimas. Se limitaron a decirme que probablemente era una broma pesada, pero yo sabía que no era así. Algo estaba conmigo. Algo me seguía. Desde entonces, no he podido dormir. Paso las noches en vela, con las luces encendidas, vigilando cada esquina de la habitación. A veces, en las sombras que proyecta la lámpara, veo movimientos, figuras que se desplazan entre la luz y la oscuridad. Otras veces, escucho pasos suaves en el pasillo, como si alguien caminara lentamente, disfrutando de mi desesperación. Anoche, por primera vez, me atreví a confrontarlo. Me armé de valor y apagué todas las luces. Me quedé sentado en el borde de la cama, con la respiración contenida, esperando. No pasó mucho tiempo antes de que sintiera esa misma presión en el aire, esa presencia acechando. Cerré los ojos por un momento,
tratando de calmarme, pero entonces lo escuché, el mismo susurro, esa voz que decía mi nombre, cada vez más cerca. Abrí los ojos y lo vi. Frente a mí, la figura oscura estaba allí, pero esta vez no estaba a los pies de la cama. Estaba justo frente a mi cara. Podía sentir su respiración fría, el vacío en donde debería estar su rostro. No grité porque no podía. Mi cuerpo estaba congelado por el miedo. Esa cosa no se movió. Solo me miraba, con una oscuridad tan profunda que parecía absorber la poca luz que quedaba en la habitación. Me quedé inmóvil, esperando a que desapareciera, a que todo terminara. Pero no fue así. Lo último que escuché antes de desmayarme fue su voz, más clara esta vez, susurrándome al oído: te veo, siempre te veo. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Cuando desperté, la habitación estaba vacía, pero el aire seguía cargado con esa presencia. Sabía que no se había ido. Y ahora, cada vez que cierro los ojos, incluso durante el día, siento que está más cerca, observándome, esperando que cometa un error. Ya no quiero apagar las luces. No quiero cerrar los ojos nunca más. Porque sé que cuando lo haga, esa cosa, esa sombra, estará ahí, esperándome, cada vez más cerca. Era una noche tranquila y oscura cuando decidí quedarme solo en casa. Mi esposa y mis hijos habían ido a visitar a mis suegros y regresarían al día siguiente. Aquel sábado, el ambiente en casa estaba tenso, las cosas no iban bien entre mi esposa y yo, y la soledad pesaba en el aire como una nube gris. Mientras esperaba su regreso, encendí la televisión y me acomodé en el sofá. La luz del televisor iluminaba tenuemente la sala, creando sombras que se alargaban y se movían por las paredes. De repente, un ruido en el patio me sacó de mis pensamientos. Me levanté de un salto con el corazón latiendo con fuerza. ¿Podría ser un ladrido? Oí pasos, como si alguien caminara por el césped. Encendí la luz de la sala y me quedé en silencio, escuchando. Pasaron algunos minutos, pero no volví a oír nada. Podría haber sido un animal o simplemente mi imaginación, pero la inquietud se apoderaba de mí. Decidí distraerme y encendí el televisor nuevamente. Encontré una película de terror, y aunque sabía que no era la mejor elección, me dejé llevar por la trama. A medida que la historia avanzaba, volví a escuchar los pasos, esta vez más claros. Me asomé a la ventana, y aunque no vi nada, la sensación de que alguien me observaba me llenó de inquietud. Tal vez me estaba volviendo loco, después de todo, nunca había tenido problemas en el vecindario. Casi media hora después, los ruidos regresaron, pero esta vez desde el techo. Mi instinto me dijo que debía investigar. Agarré una linterna y caminé hacia la puerta trasera. El viento soplaba suavemente, haciendo que las ramas de los árboles se movieran, creando sombras danzantes. Una sensación extraña me envolvía, como si hubiera algo más en la oscuridad. La luna llena iluminaba el jardín y todo parecía en su lugar, pero entonces oí un sonido que rasguñaba el techo del garaje. Mi corazón latía desbocado. Con la linterna en mano, iluminé el techo, buscando el origen del ruido. Al abrir la puerta, la calma del exterior me sorprendió. La luz de la luna revelaba un jardín silencioso, y todo parecía en su lugar. Pero entonces vi algo moverse en la sombra. Me acerqué, y lo que encontré fue un gato negro que me observaba fijamente con ojos amarillos. Me tranquilicé un poco, era solo un gato. El gato se acercó, como si quisiera compañía. Al ver que no había peligro, me agaché y le acaricié la cabeza. Sentí una extraña conexión con aquel felino, como si me comprendiera. A medida que lo acariciaba, el gato comenzó a ronronear suavemente, llenando el silencio de la noche con un sonido reconfortante. Decidí entrar de nuevo a la casa, sintiendo que mi imaginación me había jugado una mala pasada. Puse la tele a bajo volumen y traté de concentrarme en la película. Pero en cuanto pensé que podría relajarme, escuché nuevamente los pasos, ahora mucho más cerca. Era una pisada firme, como si alguien caminara por el patio. Agarré la linterna con fuerza y decidí salir a confrontar a quien fuera. Abrí la puerta lentamente y el aire fresco me golpeó la cara. Con el corazón en la garganta, caminé hacia el jardín, apuntando la linterna a cada rincón. No había nada, solo el eco de mis propios pasos.
pero entonces vi un par de ojos brillantes flotando en la oscuridad. Me miraban retadores. Caminé hacia ellos, pero al acercarme me di cuenta de que era otro gato, esta vez un hermoso gato atigrado que me observaba con curiosidad. En ese momento, el silencio de la noche se rompió con un maullido. El gato atigrado se movió hacia un arbusto y desapareció. Sentí una extraña conexión con aquel felino, como si me comprendiera. Mientras lo acariciaba, una sombra se movió detrás de mí. Me volví rápidamente, pero solo encontré el jardín vacío. La noche era cada vez más silenciosa. Decidí regresar adentro, sintiendo que la calma había vuelto. Me acomodé en el sofá y antes de darme cuenta, caí en un profundo sueño. Desperté al amanecer, sintiendo el calor del sol en mi rostro. Miré por la ventana y vi al gato atigrado en el jardín, descansando bajo la sombra de un árbol. Con una sonrisa, le eché un poco de comida, y él, como si ya supiera que lo esperaba, vino corriendo. Mientras desayunaba, una extraña sensación de paz me invadió. Era como si la presencia de esos gatos me hubiera traído un poco de calma en la tormenta que se cernía sobre mi vida familiar. Después de un rato, mi esposa y mis hijos regresaron a casa. Me uní a ellos, y la cena transcurrió en armonía, como si la tensión de la noche anterior se hubiera desvanecido. Antes de ir a dormir, decidí salir a ver los alrededores de la casa. Todo parecía estar en orden. Escuché de nuevo un ruido y, al mirar, era el gato atigrado, que había vuelto para visitar. Había dejado un pequeño ratón muerto en el jardín, como si fuera un regalo. Me reí para mis adentros, recordando lo que había pasado la noche anterior. Los gatos callejeros son almas libres, pensaba. Esa noche, dormí muy bien. La inquietud de la noche anterior se había desvanecido, y en su lugar, sentí una extraña conexión con el mundo que me rodeaba. La paz y la tranquilidad regresaron a mi hogar, y agradecí a los gatos por su inusual compañía.